Buenas tardes a todos. Y bueno, pues el tema de hoy que realmente es muy amplio, muy extenso y que la verdad para el tiempo que tenemos disponible es una pincelada lo que vamos a dar realmente. Pero el tema es un poquito las diferencias, tanto en gastronomía como en la cuestión de los vinos, entre el norte, el centro y el sur. Obviamente que las tenemos como un poco más marcadas entre norte y sur, y el centro queda un poquito como el sándwich, ¿no? En medio, que es un poquito una mezcla. ¿Qué ha pasado a final de cuentas en Italia? Son pues milenios de historia que se ha ido mezclando, culturas, y que cada etapa tiene una parte, pues a final de cuentas, importante, ¿no? Vamos a empezar con la... Ahí, ¿dónde está? Perdón, ¿eh? ¿Sí se ve bien? No, ok, gracias. Eh, Italia, ¿no? Las generalidades, pues estas son las 20 regiones. Hay algo también bien importante, toda la parte histórica que fueron pues las grandes divisiones, los grandes ducados que había, los del Reino de Sicilia y demás, ¿no? Y que además es algo también un poquito curioso. Hubo un tiempo cuando fue el reino del Piemonte, que era Piemonte y Cerdeña en uno solo, ¿no? Como dos zonas muy, muy disímbolas. Eh, ¿Cómo están considerados? Y que obviamente cada región, como los italianos son, y bueno, podría decir somos bien regionalistas, es de que cada punto ya no es ni siquiera la región, ni el norte, ni el sur, es el pueblito, no hay más, ¿no? Cada quien dice que es el mejor lugar, no solo de Italia, sino de Europa, del mundo y del universo, como si todo lo demás no existiera. ¿Cómo están divididas? ¿Cuáles son las regiones? ¿No? Desde Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardía, Trentino, Alto Adige, Véneto y Friuli, Venezia, Giulia, es considerado como el norte, que luego, como buenos italianos, está es de que es el norte, el centro norte o el norte centro, y que son esos matices que se le dan y que en muchas ocasiones para un extranjero, si no lo ha vivido ahí, no lo logra entender. Porque en otros países, sin ir muy lejos, aquí en México, sí hay como una cierta caracterización por la zona geográfica, pero no llegamos al punto como en Italia que sea tan detallista, ¿no? El centro es Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio y Abruzzo, y lo que es el sur, Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia y Sardeña, que muchas veces en Italia se hace la referencia al sur e islas, que aunque realmente si nos ponemos a ver de un aspecto geográfico, Sardeña está más bien en el centro, no tanto en el sur, pero siempre también ha sido considerada como algo aparte. También, ¿qué ha sucedido, no? De forma histórica, ha habido como una diferencia muy marcada, que esa diferencia ha sido también por cuestiones de invasiones o contacto con otras culturas. La misma geografía nos da esa diferencia que, ¿cómo se llama? Pues hay cosas que pues es, creo yo, bastante obvio,
que el clima de Valle d'Aosta pues no va a tener nada que ver con lo que es el clima de Puglia o el clima de Sicilia. Como les comentaba hace rato, muchas fueron ciudades-estado y que sigue esa rivalidad entre algunas ciudades que uno viéndolo un poquito de fuera puede parecer hasta algo chistoso, algo cómico, como que es 3 metros de distancia y ya se sienten que es otro mundo, ¿no? Hubo muchos reinos, ducados, marquesados, condados y demás. Recuerden todavía, sobre todo en el sur de Italia, aunque está difundido en toda la península, los títulos nobiliarios de conde, marqués y demás siguen vivos. Entonces, están muchas de las familias que son pues realmente de abolengo y que cuidan mucho esa parte, ¿no? De que el título nobiliario. Aunque ya ha sido como un poco más relajado, porque me ha tocado a través del tiempo que teníamos la importadora, entrar en contacto con algunos proveedores que realmente tenían títulos nobiliarios, pero que eran gente, si uno los ve, pues gente común y corriente, ¿no? Muy sencillos, como se dice en italiano, es muy a la mano, o sea, sin grandes pretensiones. Y la unificación de Italia, que fue en 1861, a final de cuentas fue una unificación en papel. ¿Por qué? Porque no podemos estar mezclando y poner todo bajo, digamos, un mismo abrigo, un mismo techo, con todas esas diferencias, ¿no? No estoy hablando yo de cuestión, digamos, política ni administrativa, pero sí toda esa parte de, ¿cómo se llama? Esa parte de la gastronomía, qué es, cómo es, los ingredientes y demás. ¿Cuáles son los puntos que nos van, o factores que nos van a estar influyendo? Pues las condiciones pedoclimáticas, toda la parte histórica, les comenté, ha sido un crisol y durante milenios de cuestiones de que llegan ya sea a colonizar, ya sea a invadir, o que traen a gente de otros lares y obviamente pues cada uno trae sus costumbres, ¿no? Sus costumbres en festividades, sus costumbres gastronómicas y también enfocándonos un poquito en la cuestión de la parte de vinos, obviamente empezaron a traer variedades de uva que eran originarias de otros lados, algunas sí se adaptaron, otras no. También la cuestión, sin ir muy lejos, ¿no? Pues muchos de los ingredientes de la gastronomía italiana que realmente se han estado pues ya mezclando y volviendo una parte intrínseca, perdón, como pueden ser el jitomate, como puede ser el maíz, muchos de los frijoles, entonces, y que ya se han vuelto productos que son autóctonos. ¿Por qué? Porque entre una cosa y otra, pues se han ido adaptando, ¿no? Se puede estar creando, y eso realmente es un punto que a mí a veces me causa un poquito de incomodidad. Realmente todo el mundo hemos sido resultado de esas mezclas, que obviamente hay países que fueron los originarios donde se daba de tal planta, tal flor, tal frijol, tal X, pero que luego, bueno, se llevaron y se fueron adaptando, ¿no? Y se volvieron parte de ahí. Como siempre digo, a final de cuentas, la gastronomía ha sido el resultado de muchas fusiones que obviamente luego ya esa fusión se vuelve en tradición. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya son 500 años que se viene elaborando, haciendo, cultivando algo en específico, ¿no?
Como les decía, los italianos son pero muy regionalistas. Eh, es impresionante a veces hasta uno mismo que tiene esa, pues esa cercanía. Digo, yo viví también 3 años allá, todo el resto ha sido aquí en México. Siempre hay algo que me puede estar sorprendiendo, ¿no? Y esa también es una parte muy bonita y realmente que siempre nos va a estar como abriendo los ojos, sorprendiendo o hacer ver las cosas bajo otro punto de vista. Cada zona va a tener su personalidad. Y repito, puede en algunos casos pues ser dada por el mismo clima, sin ir muy lejos. Obviamente en el sur de Italia, con el clima mucho más cálido, pues es de esa cuestión de que podemos pasar más tiempo en la calle, convivir con los demás. Si nos vamos a zonas tipo el Salento, lo que es la punta del Tacón, que en verano son temperaturas que llegamos fácil a los 42, 45 grados, obviamente la vida nocturna pues es más práctica, porque podemos respirar. Y es impresionante, obvio, ahora con la tecnología de aires acondicionados, el carro que lleva aire acondicionado y demás es mucho más fácil. Pero antes, obviamente, en las horas más cálidas es de que se suspendía la actividad. Realmente se volvían como pueblos fantasma y la vida empezaba como a las 7, 8 de la noche. Mientras que en el norte es, sí, sobre todo en invierno, a las 5 de la tarde es de que ya está totalmente oscuro, obvio que nadie iba a salir. Algo también importante, no hay mejores. El que obviamente puede haber una afinidad de uno que dice me identifico más con tal o cual lugar, pero realmente no hay mejores, son estilos diferentes, son costumbres diferentes, como a final de cuentas en todo el mundo, ¿no? De que, pues, donde uno nace es donde uno va absorbiendo y sobre todo de niños es cuando absorbemos más cosas y ya, y realmente esas se nos quedan pegadas en el ADN y obviamente los vamos a tener como más cercanos, más, los vamos a entender y se nos hace algo pues muy obvio, ¿no? De que, ¿por qué se hace? Porque así se tiene que hacer, ¿no? Y no vemos a veces un poquito más allá. Aquí nada más para que tengamos una idea. Italia es muy montañosa, entonces, obvio que ahorita las vías de comunicación han ido mejorando, pero antes, dependiendo de dónde estaban, es de que quedaban enclavados ahí. No había manera de trasladarse, por lo menos de una forma rápida, a otros lugares. Entonces, muchas veces, pues lo que conocían era el punto donde vivían y eran autosuficientes, que eso también es otra de las partes interesantes, que es igual tema de otra de las pláticas, de ese rescate de las tradiciones, ¿no? Regresar a lo que hacíamos. También toda la parte del movimiento ¿cómo se llama? De lo orgánico, para poner como un ejemplo, es regresar a lo que hacíamos hace 50, 60 años, no estamos inventando nada. También algo que influye, aquí lo pueden ver, obviamente aquí vienen los ríos los principales, pero toda la parte norte de Italia tiene más agua y la parte sur es donde sufren más. Entonces también aquí va a estar influyendo en las costumbres. Bueno, pues que se vuelven costumbres en cierto sentido, pues que no nos queda de otra. No es porque, ay, me gusta hacerlo así, es
porque oye, no hay agua, bueno, pues vas a hacer milagros y vas a encontrar cuáles son tus cultivos que aguantan esa parte, ¿no? También cuestión clima, que desgraciadamente con el cambio climático pues ha estado, eh, ¿cómo se llama? Cambiándose, moviéndose y volviéndose algo que ya no tiene nada que ver a lo que se tenía, sin ir muy lejos, hace como unos 20, 30 años. Toda la región alpina, que es la que aquí marcada como en un color rosa, obviamente el verano es breve, los inviernos son muy largos, fríos, hay lluvia, hay nieve. La región padano-véneta, que es toda la llanura padana, que ya abarca gran parte, pues es húmeda, el invierno es frío, el verano es bochornoso, precisamente también por esta humedad, ¿no? La región apenínica, pues todo, por así decirlo, la columna vertebral de Italia, son inviernos largos, fríos, hay nieve, ahí principalmente es el otoño que es lluvioso y podemos encontrar zonas que sí realmente son frías. La región adriática, invierno rígido y lluvioso, verano caluroso y seco. Aquí, sobre todo en la parte invernal, hay muchos vientos y si nos vamos a la parte del Friuli y parte del Véneto, está el viento que se llama la bora y que es vientos fuertes y fríos. Y lo que es la región tirrénica, que realmente es la que presenta más el clima como el que definimos mediterráneo, ¿no? El invierno es templado, el verano es cálido, pero que tiene ahí sus lluvias. Aquí nada más para tener una idea, y estos datos son más o menos de hace 15 años. ¿Cuáles eran las temperaturas promedio? Y aquí podemos ver eh, que sí hay una diferencia a final de cuentas marcada. Que repito, en los últimos años es de que se han tenido temperaturas jamás vistas en el norte con temperaturas de 40, 42 grados y en el sur teniendo nieve en invierno, que realmente son contadas las veces que se tiene esta situación. Igual, las lluvias han ido cambiando mucho. Lo que se tenía antes, y esa también era la parte maravillosa, los campesinos sabían perfectamente. Y era la cuestión, y hasta hay muchos dichos o proverbios que eh, hacían referencia cuando cambiaba el clima, en cuanto llegaba a lo mejor la primera, ay, se me fue la palabra en español, golondrina. Ya era realmente el inicio de la primavera, ¿no? Pero desgraciadamente. Dentro de la cuestión de, recuerden las denominaciones, aquí nada más las voy a mencionar, no me voy a meter más. En cuanto a vinos, se tienen la indicación geográfica típica, denominación de origen controlata y la denominación de origen controlata y garantía. A partir del 2009 ya entra para los vinos lo que es denominaciones de origen protetta e indicaciones geográficas protetta, pero que ya estos nombres se utilizaban para los alimentos. Y se tiene en los alimentos, que ya vienen desde el 90, también la parte especialidad tradicional y gastronómica, que son 3 productos que hay ahorita, ¿no? Pero bueno, ese es como un contexto, que aunque haya legislaciones en este sentido, obviamente va a haber diferencias. En el norte, las primeras denominaciones fue que se dieron ahí. El sur entró mucho más tarde. Obviamente ha habido una difusión mercadológica mucho más intensa. También que fueron de las
partes que como más prósperas económicamente hablando, y que entonces también muchas de las marcas que conocemos a nivel mundial han salido del norte. No tanto porque sean mejores, sino porque tuvieron ya sea esa visión o esa facilidad de darse a conocer. Obviamente tuvimos la influencia del Imperio Austrohúngaro en la parte este y la influencia francesa en la parte oeste, ¿no? Obviamente en el siglo XX fue donde hubo mayor desarrollo agroindustrial y que también es algo como, digamos, una causa de que en cierto sentido se hayan perdido ya sea ciertas tradiciones o ciertos alimentos o ciertas razas de animales. ¿Por qué? Porque era todo producir, producir, producir. Y el cambiar, bueno, de esta raza de vaca, desde que me da el doble de leche y entonces poco a poco se fueron eliminando las anteriores. Obviamente, mucha mayor cantidad de vías de comunicación. Digo, si han estado ahí en Italia, todas las carreteras, la autostrade, pues todas las primeras fueron en el norte. En el sur hubo algunas que las inauguraron en mediados de los 80, finales de los 80. Entonces, y que era algo chistoso, porque en Sicilia hubo algunas de estas autostrade que pues no las usaban. Tuvieron que ya dejar de cobrar el peaje para que por lo menos se utilizaran, porque si no iban a quedar prácticamente desiertas. Como les comentaba, el clima es más rígido. Y entonces eso que nos hace tener una gastronomía que sea mucho más calórica. Obviamente, ahorita con este, llamémoslo entre comillas, progreso o avance de la civilización, ya no necesitamos todo eso. Pero antes era la cuestión de, pues el platillo me tenía que proporcionar a lo mejor pues unas 2000 calorías solo el platillo, ¿no? En una sentada. ¿Por qué? Porque tenía que aguantar el clima. Y hay algunos platillos, si nos vamos a Valle d'Aosta, que son con quesos que tienen un alto contenido de grasa, digo, son deliciosos. La fontina es una maravilla, pero cuando uno ve lo que me preparan y todo, ¿saben qué? Yo no puedo comer todo eso. También, precisamente por esa influencia del Imperio Austrohúngaro de un lado y los franceses del otro, la gastronomía fue un poco más sofisticada, eh, más elaborada, que obviamente se pensaba mucho y se transmite a través de las tradiciones en la presentación. Tenía que ser algo muy llamativo, ¿no? Pero sí son platillos un poquito más sofisticados. Obviamente también los ingredientes, pues no permite el cultivo todo el año. Mientras que en la zona centro y sur, a lo mejor no es el cultivo que dure todo el año, pero puedo cultivar muchas cosas. Mientras que en el norte, si estoy bajo 2 metros de nieve o estamos a temperaturas cercanas al cero, pues no voy a tener muchas plantas. Entonces, de ahí también toda la cuestión de las conservas, que era precisamente eso, y los embutidos. Pues es conservar el producto para el tiempo que no lo puedo poner. Aquí en el norte, precisamente, como acabo de decir, los embutidos y los jamones, todo el prosciutto di Parma, el prosciutto di San Daniele, el jambón de Bos ¿cómo se llama? En Valle d'Aosta, pues era una manera de poderlo conservar. ¿Y cómo lo podían elaborar? Precisamente por las temperaturas que eran mucho más bajas y a eso ayuda a hacerlo. La polenta, que también la polenta, que va a ser uno de los temas,
Pues era ese platillo que realmente a mí me encanta, pero es un platillo que no se nos antoja si estamos a 30, 35 grados. O sea, el día frío, obviamente una polenta humeante con como un brasato al barolo o con, si nos vamos hacia el Véneto, la polenta Eosei, son platillos que realmente se antojan para el frío, ¿no? Obviamente van a ser platillos con más grasa para tener más, como les decía, más sofisticados, más elaborados. Y también es la cuestión de las pastas. Eso se me olvidó comentarles en un inicio. En muchos casos, sobre todo por fuera, se asocian platillos a que son italianos. Oye, la lasaña es italiana, sí, pero no es de toda Italia. La polenta es italiana, pero no es de toda Italia. Entonces también esa parte que igual, pues la Cámara de Comercio está trabajando mucho eso con el True Italian Taste. Es eso, o sea, tiene que ser el producto, el platillo que represente determinada región. Y en el norte también nos vamos más bien a pasta larga y pasta delgada. El sur es pasta corta y pasta gruesa, porque también la pasta larga como se puede estar presentando precisamente como en un platillo más sofisticado. Digo, a mí me encanta cocinar y me encanta comer, pero sí lo podemos ver de ahí. Si vamos a las recetas que son las tradicionales, las recetas del norte son así como más rebuscadas en ese sentido. También es la pasta rellena. Digo, digamos, como la patria de la pasta rellena es Emilia-Romagna, que ya es más centro, ¿no? De los quesos que hay, la fontina, el castelmagno, el mascarpone, el gorgonzola, el taleggio, el asiago, provolone, de la valpadana, el stelvio, el montasio, por mencionar algunos, igual son quesos que normalmente son más grasos. Entonces también eso, que nos van a dar más energía, pero también es más fácil conservarlos. Digo, en Italia ya ahorita la parte moderna ya no lo tiene, pero el sótano, en italiano es la famosa cantina, eh, pues servía como lugar para conservar y que estaban puestas de tal forma que tenían la misma temperatura todo el año. Realmente no se necesitaba refrigerador, aparte que no había, ¿no? Pero se tiene esa parte. Luego el prosciutto, el de San Daniel, el speck, que también a final de cuentas es un jamón, la bresaola de la Valtellina. Aquí también podemos estar viendo, hay la cuestión de el tipo de embutido o carne curada, se presta también por el clima de cómo la logro hacer y cómo la logro conservar. Eh, como cuestión estos son todos productos con denominación de origen. No me quise meter a algo más amplio porque entonces nos pasamos la hora. Nada más piensen que están lo que se llaman i prodotti agroalimentari tradizionali, que son más de 5,000 que hay ya registrados. Y ahí estamos hablando de platillos, de frutas, verduras, pasteles, galletas, licores y demás. Pero son 5,000 y tantos. Entonces, que además, eso es también algo que a mí me fascina, ¿no? El poder, si no rescatar, que esa es la idea principal, sí conservar, ¿no? De esa parte. Igual nos vamos a los platillos de risotto, los caldos. ¿Por qué? Porque son platillos que nos calientan. Repito,
No se nos antojaría mucho un risotto, por muy rico que sea, estando en una zona donde está haciendo mucho calor. Ahí es centro, y aquí el famoso copiar, pegar, luego tiene sus bemoles. Es el clima templado, realmente la gastronomía también es interesantísima aquí. Las diferencias pueden estar marcadas. Es una zona de transición. Digo, yo realmente pues me siento toscano, eh, y entonces es esa parte que uno como que busca eso, ¿no? Le puede gustar platillos de otra zona, tradiciones de otra zona, pero luego uno llega a lo que pues prácticamente lo trae en la sangre. ¿Cuáles son los quesos? Pues el parmigiano reggiano, el grana padano, el pecorino toscano, entre los más famosos, el prosciutto di Parma, mortadella di Bologna, prosciutto toscano, el de Norcia y la porchetta de Aricha, que es una delicia la porchetta. El acheto balsámico. Entonces, aquí también está esa parte que pues es, primero que nada, lo que te da la tierra, lo que te ha dado la historia. Por ejemplo, Toscana son considerados un poquito como los codos de Italia, ¿no? Pero la verdad es de que son como muy cuidadosos. Y eso hay que verlo en todos lados. Si nos vamos a la parte de la población que tradicionalmente haya tenido menos, cuidan mucho. O sea, muchos de los platillos italianos y que son maravillosos, pues son, a final de cuentas, como platillos, por así llamarlos, de recuperación, ¿no? Utiliza el pan duro. O sea, en Toscana está la famosa ribollita, que cuando uno platica, pues es una sopa de pan, la gente dice, ay, no, ¿cómo una sopa de pan? Pues es una delicia. Y se usa en muchos lados de Italia. El sur, obviamente, es influencia arábica y española durante muchos años. Bueno, el reino de las dos Sicilias fue precisamente bajo los Borbones. Obviamente, en el siglo XX, ese mayor enfoque agrícola, entonces marcó esa parte. Anteriormente era una situación económica menos privilegiada, pero que aunque ha ido mejorando, se sigue teniendo o se sigue arrastrando cuestiones de décadas o siglos. El clima es mucho más templado, pero pues nos podríamos ir sobre todo considerando los veranos, es un clima ya caluroso. Repito, Sicilia, Calabria, lo que es Puglia en los veranos son muy cálidos. Entonces, también de ahí, de donde se inventó el helado, fue en el sur de Italia. La casata, la siciliana, que esto es un postre, ¿cómo se llama? A final de cuentas, frío, es del sur, ¿no? Eh, por muchos años el sur fue, en el caso de vinos, proveedor y productor de vinos de corte. ¿Qué eso quiere decir esto? Son vinos que se vendían a granel y servían para mezclar con otros vinos. ¿Por qué? Porque los vinos del sur tenían más alcohol, más color, más aroma, pero la gran mayoría es de que no se producían bajo ninguna denominación de origen. Y había muy pocas denominaciones y la producción era principalmente a granel o vino genérico, aún embotellado, pero vino genérico, ¿no? Entonces también ha sido eso, ¿no? De la parte del sur que pues nos ha dado muchos productos que son consumidos en toda Italia y ahora también en muchos lados del mundo. Por ejemplo, pomodori pelati, que son realmente la parte fuerte es en Campania,
y que se produce prácticamente todo lo que se consume en todo el año en Italia y más lo que se exporta, ¿no? Que son esos productos que luego ya los damos como por hecho, que ahí están y ahí se van a consumir, pero también aquí era mucho precisamente de lo que se tuvo y se sigue teniendo, pero eso no le quita eh, esa parte interesante y deliciosa, que son con lo que se llaman gli ingredienti poveri. O sea, ingredientes pobres porque son algo como muy común, algo que en muchas ocasiones, y que ahorita se ha ido perdiendo porque ya no se puede hacer tanto, era ve y consigue las hierbas que crecen espontáneamente y pues las cortas y haces una sopa que es una maravilla. Pero ¿de dónde era? Pues era lo que encontrabas en el campo, ¿no? Entonces sí está esa parte que yo en general, o sea, si nos vamos a una cocina italiana como más global, yo siempre lo que digo, en la cocina italiana lo que tiene que resaltar es el sabor de los ingredientes. No mezclamos, obviamente hay algunos platillos que igual son muy, muy ricos, pero lo que queremos es sentir el ingrediente, ¿no? Si hacemos ¿cómo se llama? Una pasta y la condimentamos con aglio, óleo, peperoncino o pomodoro de aglio simplemente, o sea, ¿qué vamos a sentir? El sabor del jitomate. No le buscamos meter más cosas, ¿no? Son 3, 4 ingredientes, pero que realmente se sienta el sabor y que reconozcamos de qué es. No como algunos platillos o de algunas gastronomías, digo, y eso es que también me encanta la gastronomía francesa, pero es más bien de esas salsas que son sabores como más complejos, más integrados, pero realmente cuántas veces uno puede comer, y sobre todo si el producto es fresco, unas verduras al grill con un poco de sal y un poco de aceite de oliva y es un manjar. Entonces hay que pensar también eso, ¿no? La pasta, como les decía, es más, nos vamos más a pasta corta y gruesa, y también las porciones eran más abundantes, bueno, y siguen siendo. ¿Por qué? Porque también la pasta era un ingrediente económico. Entonces, en muchas ocasiones era mi única comida fuerte del día y obviamente hay veces que si uno viaja al sur de Italia, va en una trattoria, porque también eso es lo bonito, a ver dónde va a comer la gente del lugar, dónde comen los camioneros. Y eso yo creo que es una situación global, porque también aquí en México, donde comen los camioneros es de que realmente se come. A lo mejor una comida más rústica, pero muy bien hecha. Entonces también era eso, ¿no? Uno va y pide, oye, tráeme el platillo de pasta y cuando lo ve dice, oye, este es para todos. No, 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 esa es la porción para ti. Que era más o menos, si uno ve luego las recetas y sobre todo si nos vamos a recetas un poquito más antiguas, son aproximadamente entre 100 y 150 gramos de pasta cruda, que ya cocida se vuelve como unos 250 por persona. Y uno dice, bueno, con 250 gramos ya de pasta cocida, pues para mí eso es como lo de 3 sentadas, ¿no? Pero puede hacer. Obviamente nos vamos más a platillos, pescado, de forma muy sencilla, cordero, no se les mencioné, pero en el centro y en el norte nos vamos más hacia res. Y aquí también era la cuestión, como el clima es bastante, digamos, árido. Obviamente que se pueden dar cabras y ovejas es más fácil, mientras que tener reses y vacas
pues necesitan más espacio. ¿Dónde se dan? En los Alpes, el famoso precisamente alpeyo, que llevan las vacas a pastar hacia la parte ya de las montañas, ¿no? Los quesos, la mozzarella, el búfala campana, la burrata di Andria, que es de Puglia, el catocavallo, el fiore sardo, el pecorino sardo, la salchicha di Calabria, que es una delicia, que recuerda mucho los chorizos españoles, los más delgados, los duros, y que también comen picante, ¿no? Por cuestión de vinos, aquí vemos quienes producen más son el Véneto, la Puglia, Emilia-Romagna, Sicilia y Abruzzo. Puglia y Sicilia eran los que producían principalmente vinos de corte. Ahora ya tienen muchas denominaciones de origen y vinos que son maravillosos. Aquí nada más números, no me quiero meter, es nada más para tener una idea. Y aquí en regiones. Ya como presentación, realmente es esto lo que les quiero dar. No me quiero, porque aquí es más enfocada en los vinos, esta parte de la presentación, pero es esa cuestión de poder entender, ¿no? Y como les dije en un inicio, es una pincelada, que todas estas diferencias de clima, de productos que se pueden obtener de la tierra, de razas de ganado, de costumbres, de invasiones, obviamente van a tener su contribución a los estilos. Yo a veces me consideran que soy un poco exagerado, pero sí es esa parte, digo, oye, tal platillo es de tal región, no me lo quieras decir que es italiano. Y como comenté hace rato, ¿no? Honestamente hay que buscar, ya que seamos italianos, ya que seamos mexicanos o de cualquier parte del mundo, es ese respeto hacia las tradiciones y la gastronomía. Y no tratar de inventar. Yo muchas veces lo que digo que en muchos de los restaurantes llamados italianos, en muchas partes del mundo, ha sido más bien una cocina italo-gringa, como que se ha difundido esa parte, que realmente en muchos casos no respeta las tradiciones. También aquí yo lo que les aconsejo, si es de que les gusta cocinar, hay muchas páginas de internet, ya sea regionales, ya sea como muy genéricas, pero que tienen su sección de cocina tradicional regional. Búsquenlas. Hay también un libro, si es de que son amantes de la gastronomía, que es el libro de Pellegrino Artusi, que lo hizo él en 1870, 80, algo así, y fue precisamente recopilando los datos. Yo creo que fue como la primera recopilación de recetas de Italia, pero que además si nos vamos a la versión original, porque ya hay una versión como modernizada, era de llegar hasta el punto de decir que si necesitas un huevo, pero que sea de gallina, que sea de plumaje blanco, no del plumaje oscuro, y que haya comido gusanos y no que se le haya dado ningún alimento. Entonces son todas esas partes que se vuelve también algo muy gracioso, pero gracioso en un sentido muy positivo, ¿no? De cómo era esa cuestión de poder identificar y que además ciertos platillos se hacían en determinadas fechas, ya sea porque eran específicos de una festividad o porque no había el ingrediente en otra época del año.
cosa que la cuestión moderna nos está dando. Por un lado, sí esa, llamemos la facilidad, pero que le quita identidad también a los platillos. Digo, como les comenté, me encanta cocinar, entonces, obvio que hay cosas que digo, no, pues las hago, si es en Navidad, es Navidad, en Pascua, que sea Pascua, por ejemplo, de ahí de donde era la ciudad de donde era mi mamá, de Masa Carrara, es lo que se llama la torta de irizo, que es muy típica de ahí, y el de poderla ver, ¿no? Y que era el concurso de a ver quién le ponía más huevo a esta el pastel de arroz. Y entonces eran recetas que uno dice, bueno, si empiezo a sumar todo el colesterol que hay por las yemas de huevo que le pusieron, pues ya me comí en una rebanada el colesterol de un mes. Pero que también era esa parte que uno dice, bueno, gallinas cualquiera podía tener. Digo, ahorita ya en las ciudades es prácticamente imposible, pero antes era cada casa con su pequeño huerto y obviamente tenía animales de corral, así. Pero sí es esa parte de poder diferenciar y entender y sobre todo investigar, porque yo siempre lo digo, para disfrutar, obviamente uno puede probar el platillo o el vino y decir, pues me gustó, no me gustó, hasta ahí, pero también es de esa parte de saber, oye, cuándo se hace, por qué se hace, en qué lugar se hace, por qué se elabora de tal forma. Por ejemplo, también en los vinos, normalmente los vinos del sur de Italia son mucho más intensos. Yo los defino un poquito como explosivos, ¿no? Explosivos en sabores, en aromas y que son en cierto sentido un poquito avasalladores. Mientras que los vinos del norte son vinos como más sutiles, más complejos y repito, no es de que porque sean más sutiles y complejos sean mejores o porque sean más explosivos sean mejores, ¿no? También ahí depende mucho del gusto de cada quien, del estado de ánimo que en el que estamos y igual, ¿no? En los vinos, yo considero que no debe de haber un vino favorito o un platillo favorito, ¿no? Muchas veces se escuchan los comentarios, ay, ese platillo me encanta, lo comería todos los días. No, yo soy de que hay platillos que son para determinadas épocas, para determinadas situaciones, y que si lo comemos, ya sea del diario, que digo, normalmente pues es como simplemente una manera de decir y no realmente de hacerlo, eh, nos aburriríamos. Y hay veces que a lo mejor podemos estar muy contentos con una pasta, simplemente aglio, olio y peperoncino, y al día siguiente queremos un brasato al barolo, que es de una cocción de 6, 8 horas, ¿no? Y que obviamente va a ser mucho más complejo. Pero esa es la idea de, digamos, conductora de esta plática, poder identificar que por condiciones, digamos, geofísicas, geológicas, de tradiciones, de clima, de hidrología y demás, vamos a tener esas diferencias. Y que desgraciadamente fuera de Italia, el, luego se identifican como simplemente italiano, pero realmente hay una gran diferencia. Entonces sí hay que verlo por ese lado. Pues ya estamos llegando al tiempo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, alguna experiencia que hayan tenido, alguna duda, para pues poderlo enriquecer
lo que he platicado, repito, de forma muy, muy abuelo de pájaro, para no tardarnos demasiado. No sé, entonces, ¿hay algún comentario, duda, queja? Yo nada más agradecer, Alessandro. La verdad es que lo que dices es muy interesante, pero para probar ya un platillo específico en una región, tenemos que ir directo a esa región. Ya no hay forma de probar algo fuera. Ya con Sí, este globalizado es una locura, ¿no? Yo tomo clases a veces en una escuela de la Escuela de la Cucina de Italia de Milano, y pues todo lo que te platican de, bueno, pues casi casi es lo que encuentres. Y sí, o sea, yo creo que nada más tienes que ir a la región específica para poder probar un platillo de origen real, ¿no? sí. Uno es precisamente eso, ¿no? Porque hasta que puede sonar muy, a veces exagerado, ¿no? Pero te dicen, oye, tal queso tiene tales características porque ya sea la vaca o la cabra o la oveja, come tal hierba y es de que se da ahí, nada más. Y luego todas esas tradiciones oye, ¿por qué se hacen? Que se han perdido, yo creo, en el tiempo, en el sentido de por qué se dio o quién la trajo, pero que uno dice, qué bueno que la trajo, le hacemos honor cada vez que probamos ese platillo, ese queso, demás, pero sí está eso. Hay muchas cosas que dices, o voy al lugar, porque dentro de la misma Italia es de que dices, ¿sabes qué? Nada más lo producen ahí y la producción es tan pequeña que no lo llevan a ningún otro lado. Y yo sí en eso, repito, a veces que me consideran muy sangrón, digo, si no hay el ingrediente, no hagas el platillo, busca otro que sí tengas los ingredientes, que es válido, aunque no estoy al 100%, sobre todo con el concepto moderno, ¿no? De la cocina fusión, que ya ha sido de esa parte, pues sí, agarra un ingrediente típico italiano, uno típico mexicano, uno típico japonés, lo revuelves y ya es mi cocina fusión. Que sí ha sido fusión, porque hay Sí, ciertas sí. cosas, digo, sin ir muy lejos. Italia, que el jitomate es uno de los ingredientes más importantes dentro de la gastronomía, no era originario de Italia, ¿no? Pero lo han adoptado tanto que hay cerca de 40 o 50 variedades de jitomate en Italia. Entonces dices, bueno, ya se hizo algo de ahí, ¿no? Y todo cómo lo preparan y toda la cuestión del detalle y la pasión. Para mí cocinar es algo de pasión. No es nada más preparar algo para ingerir y nutrirme, entre comillas, porque luego es nada más para llenarnos, pero está toda esa parte, ¿no? Y que también en Italia, y una labor que ha hecho, que me parece fascinante, ha sido Slow Food, porque dio a conocer, primero que nada, la gastronomía italiana en Italia. Porque luego, ¿qué era? Oye, ¿sabes qué? Pues sí, yo soy, por seguir muy lejos, Masa Carrara. Ah, pues yo como lo de ahí. Y me sé todos los platillos, pero no conozco los de Florencia, o no conozco los de Milán, o los de Bérgamo, o los de Torino, X, ¿no? Entonces sí, conocen muy bien eso, pero no, o sea, y Slow Food fue lo que hizo, dar a conocer la gastronomía italiana en Italia. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Y que obviamente lo está difundiendo al resto del mundo, que sí debería de hacerse mucho también en las escuelas, esa parte, ¿no? Escuelas fuera de Italia. ¿Sabes qué? Si vamos a platicar de pasta, bueno, pues vamos a platicar de pasta a fondo. Y que si es al dente, pues es al dente, ¿no? Y que tenga que ser así, porque no podemos estar haciendo pues esas mezclas, que a veces yo me quedo horrorizado cuando me dicen, ah, sí, es de que yo cocino la pasta a las 10 de la mañana para comer a las 2 de la tarde. A mí me da, hay un,
una síncope, ¿no? Ahí quedo. Oye, la pasta es de que es que tú la haces en el momento. Sí, la hago en el momento. Y trato de nuevo, repito, de ver esas recetas, que de hecho es luego lo que publico en mi perfil, recetas que sean más o menos con ingredientes que sé que los podemos encontrar aquí en México, que ahorita ya encontramos mucho más, o que uno diga, ok, no tengo el frijol, el borlotti o el cannellini, pero lo puedo hacer con otro y más o menos te doy una idea. Pero no de que en algunos casos, es de que como no encontré la mozzarella, pues lo hago con queso panela. Que a lo mejor puede salir un platillo muy rico, yo no digo que no, y hay algunos panelas que son maravillosos, pero sí es esa parte, ¿no? Y poder entender eso de que si es un platillo típico del Lazio, pues no me lo puedes poner en Piemonte y demás, ¿no? Es eso lo que yo siempre ando peleando, digo, hay que dimensionar y identificar, porque no es nada más Italia. O sea, Italia está dividida en regiones, en provincias y todo, y cada parte tiene lo suyo muy específico, ¿no? Pero es esa parte que, como comenté hace rato, tiene que ser de pasión, que uno para entender y aprender y disfrutar más de un platillo, de un vino, yo sí me pongo a investigar. A lo mejor es, llamémosla de formación ya profesional, que busco, pero, mira, es de que lleva este ingrediente, entonces, mira, es de que se hace por la temporada de carnaval, por la temporada de Pascua, y entonces hay que entender, mira, en ese momento, pues lo único que tenían era harina, aceite de oliva y agua, y bueno, pues hicieron unas galletas con eso, ¿no? Que ahorita ya uno dice, pues sí, esa parte, pues en una galleta pues lleva huevo, lleva leche, lleva mantequilla. También esa cuestión que en el sur de Italia hubo una temporada, digo, ya hace mucho tiempo, era tanta la pobreza que los que habitaban en las costas, para cocer la pasta agarraban agua de mar porque no tenían ni para comprar la sal. Entonces, son esas cuestiones que a lo mejor iniciaron por una situación que dices, bueno, o lo hago así o me muero de hambre, y que hay algunos platillos ahorita que casi, casi te dicen, oye, si estás así, pues sí, ponle un cucharón de agua de mar. Digo, ya ahorita con la contaminación es agua de mar más todo lo que lleva, ¿no? Pero sí es esa parte. Espero yo que hayan podido tener así como esa imagen un poquito, si no más clara, de como haber sembrado esa semilla de curiosidad y que empiecen a ver. Muchas veces digo yo en los cursos que doy, como también he dado clases para diplomados, para sommelier, digo, terminando el diplomado, y realmente cualquiera que este sea, vas a saber qué te tienes que poner a estudiar, a investigar. No, ¿por qué? Porque uno nunca termina, ¿no? Es de ir viendo, buscando, digo, y si nos gusta, ya sea cocinar, pues ok, cocinar y siempre aprendemos algo. Y si nos gusta comer y no sabemos cocinar, igual siempre vamos a poder aprender algo. Oye, es que aquí me gusta más esto, me gusta más lo otro. Es de que mira, este es del sur, este es del norte, este es del centro. Y también ir identificando nuestro propio gusto. Entonces sí sería eso, ¿no? Espero que hayan pasado un rato agradable. Eh, igual, si es de que ya me siguen en Facebook, bueno, pues ya saben todo lo que publico, que es por gusto. Y hay veces que cuando estoy leyendo las recetas o buscándolas empiezo a salivar de que se me antoja y verlo así, ¿no? De esa forma que realmente hay una diferencia.
Y esto que nada más estuvimos viendo como norte, centro y sur, porque si así nos ponemos más al detalle, no es lo mismo Lombardía que Piemonte, Lombardía que el Véneto y Toscana que Umbria, porque sí somos italianos, pero cada quien por su lado. Y de seguro lo han, digo, los que han estado en contacto con italianos es de, eres italiano y casi, casi contestas, no, toscano, en mi caso, ¿no? Aunque yo nací en México, pero realmente me siento de toscano. Esa parte italiana, ¿no? Pero sí es eso, ¿no? De que hay ese regionalismo que a veces, repito, se vuelve tan gracioso porque se pelean con lo que encuentran y luego son grandes amigos. Pero no hay ciertos temas de que si es mejor el, el platillo de tal lado o tal otro. Por ejemplo, en Sicilia, la cuestión de el arancino, el arancina, que uno los ve por fuera y dice, oye, es lo mismo el arroz relleno y frito y demás, y dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? No, pero no te vayas a confundir, porque realmente es de que hasta se ofende, o sea, uno los ve y esa ofensa es real, no es nada más por digamos, por hacer un poco de teatro, ¿no? Sino que es una ofensa muy que llega al corazón, ¿no? Y a las raíces. Pero bueno, entonces por mi parte sería todo. Repito, me pueden seguir en Facebook, estoy como Alessandro Picone, en Instagram como ale.vini.más, pero sí me enfoco mucho más al Facebook y trato de siempre poner cosas que por lo menos para mí son interesantes y espero que para los lectores, porque es de hablar de cosas que no se hablan tan común. Entonces, por mi parte sería todo, agradecerles, agradecer obviamente a la Cámara de esta oportunidad de compartir lo poquito que sé, pero que me apasiona.